no se guardaron los últimos cambios, entonces vamos a ir avanzando y en el camino vamos a ir agregando los temas que no están guardados en la presentación. Pero bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Solo retroalimentando un poco, vimos en la clase anterior, pero esto no es la presentación de la clase anterior, vimos en la clase anterior la intervención estatal, se recordarán. Y cuando hablamos de la intervención estatal nos referíamos, aquí está, nos referíamos a, creo que esta es, o entendemos que la intervención estatal es el derecho que tiene el Estado, vamos a ver, la intervención estatal es el derecho que tiene, pero antes de ver la intervención estatal vimos que teníamos que entender algo que es la propiedad privada, porque primero para entender qué es la intervención, tenemos que entender que existe la propiedad pública y la propiedad privada. La propiedad pública no la discutimos en la clase anterior, porque en esta clase vamos a ver lo que es la propiedad pública o lo que son el patrimonio del Estado. Entonces vimos que para que hablemos de intervención estatal tenemos que entender qué es propiedad privada. Y dijimos que pues, la propiedad privada es el derecho que tiene una persona física o jurídica para gozar y disponer de sus bienes sin más limitaciones que la ley establecidas por la ley. Entonces, básicamente el derecho de propiedad privada es el derecho de una persona para utilizar y disponer sus bienes. Nadie puede ser perturbado en su derecho de propiedad privada. Nadie puede ser perturbado en su derecho de propiedad privada. Nadie puede limitarle su derecho de disponer con sus bienes, hacerlo con sus bienes lo que quiera, ¿verdad? Obviamente bajo las limitaciones. Y esas limitaciones hablamos de la intervención estatal. Cuando hablamos de una intervención estatal, hablamos de que el Estado tiene la facultad de poder limitar el derecho de propiedad privada, de intervenir la propiedad privada, ¿verdad? Y obviamente pues disponer para los fines sociales, o sea, en este caso para el bien común, esos bienes o esos servicios que tienen personas o jurídicas del ámbito privado. Luego tenemos las formas de intervención que se da el Estado. Son 3 formas de que el Estado interviene: la propiedad privada, la expropiación, la nacionalización y la confiscación. Dentro de eso tenemos que la expropiación es el proceso legal mediante el cual el Estado priva a un particular por razones de utilidad pública, necesidad o interés social, limita el derecho de propiedad privada mediante el pago de una indemnización. Y para eso existe una ley de expropiación. Básicamente es cuando el Estado le quita, por decirlo así, a una persona su propiedad, pero solo bajo las razones de utilidad, necesidad o interés social, y además que no es solo de quitar el Estado, sino que indemniza al Estado. Y siempre se habla de una indemnización justa, que es lo que siempre es el problema o siempre es donde se va a encontrar el problema, porque para unas personas va a ser justo, para otras personas no va a ser justo lo que le van a dar, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente la expropiación, es quitarle una propiedad a las personas por interés social, necesidad o utilidad pública, dando una indemnización. Y existe la ley de expropiación, que ya vimos que eso nos lleva al esquema del trámite de expropiación, que básicamente es el proceso. Acuérdense que dijimos que era un proceso legal, o sea que tiene que existir etapas para que exista o para que se pueda dar la expropiación. No es que el Estado venga y el Estado solo porque sí pueda venir y expropiar propiedades o bienes, ¿verdad? O servicios. Entonces, básicamente, pues eso sería con relación a la expropiación. Luego tenemos la figura de la nacionalización, que es una figura que ya habíamos visto varias veces, que básicamente es el acto o el que tiene el acto mediante el Estado asume la propiedad, ya sea la propiedad, el control o la gestión de bienes, servicios de empresas privadas que prestaban ciertos servicios, ya sean extranjeras o nacionales. Les ponía el ejemplo del caso de el contrario de esto, que es la famosa privatización, que es cuando el Estado vende o le traslada el control, la propiedad a otra empresa privada para que pueda desarrollar los servicios públicos. Entonces aquí es lo contrario. Acá es que una empresa privada que no está prestando bien sus servicios puede al Estado intervenir de esa forma para nacionalizarla y que el servicio se vuelva totalmente público.
Lógicamente, pues tenemos el artículo 120 que establece la intervención de las empresas privadas o que prestan servicios públicos privadas, pero solo bajo el estado para causas de fuerza mayor. Entonces, no es solo que el Estado pueda limitar este derecho solo porque le cae mal o porque el servicio está mal prestado, sino que tienen que demostrar o tienen que establecer esa causa de fuerza mayor. También puede existir una intervención y es temporal, no puede ser total porque no se puede limitar totalmente esta prestación. Y otra de las cosas bien importantes que les decía es que la nacionalización se enfoca en servicios y la expropiación y la confiscación se engloban mucho en lo que son bienes o patrimoniales. Y en cambio la nacionalización es más que todo con relación a servicios públicos. Luego tenemos la confiscación, que aquí básicamente es privar o quitar bienes, pero sin indemnización por algo que se haga ilegalmente, por decirlo así, o de forma incorrecta. Entonces acá es como un tipo de sanción, aunque al finalizar en Guatemala está prohibida la confiscación como una sanción a delitos políticos o delitos o temas administrativos. Ahora bien, solo existe una excepción a este artículo 41 de la Constitución, que establece la confiscación. Bueno, no es la confiscación, no es la protección de la propiedad privada, pero nadie puede ser privado, obviamente, de su propiedad privada, a menos que exista limitaciones. Y estas limitaciones tenemos una famosa ley de extinción de dominio, que es una ley penal al final de todo. ¿Por qué? Porque de conformidad con las personas que cometen ilícitos penales, de conformidad con qué delitos, casi que engloba a todos, casi que todos engloban, porque pues casi todos, obviamente los delitos que sean temas de patrimonial, etcétera, pero engloba muchos delitos los cuales sí se pueden extinguir los bienes. Esto quiere decir que todos esos bienes que son utilizados o que son producto de un hecho ilícito o un delito, el Estado los adquiere, o sea, los confisca y se los apropia. Esa es la famosa extinción de dominio. Y obviamente pues vimos a grandes rasgos la extinción de dominio en la clase anterior. Solo tienen que entender, obviamente aquí tenemos también la extinción de dominio, que es una herramienta jurídica para que me permita al Estado apropiarse de bienes que vienen de procedencia ilícita. Y la característica, una de las diferencias entre la confiscación y la expropiación es que acá no hay indemnización. Entonces, en el examen, si yo les pongo en el examen, menciónenme una diferencia entre la confiscación o la extinción de dominio con la expropiación. Ustedes van a ponerme que una de las diferencias es de que en una hay indemnización y en la otra no hay indemnización. La otra es más punitiva, o sea, es por una acción que se comete, y la expropiación es por bien común. Ahí hay otra diferencia. Entonces, es importante que entren a clases porque, les soy sincero, no es porque, como tenemos examen extraordinario, no podemos tocar mucho el tema del examen, pero muchos fallaron en la pregunta que les puse de la clase. Entonces, solo los que estuvieron en clase respondieron bien esa pregunta. Y es porque no estaban en clase o no estaban poniendo atención. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de poner atención en clase. Entonces, otra de las diferencias es la indemnización, es una de las diferencias. La otra es que una es como una consecuencia y la otra es porque existe un interés social, público, etcétera. Ustedes lo pueden poner como sea, lo importante es que se entienda esa diferencia. Y luego, pues, tenemos la extinción de dominio, lógicamente, que es el proceso. Tenemos también una ley especial, que es la ley de extinción de dominio, que es la que desarrolla todo, qué bienes ingresan, luego cuál es el proceso, la etapa de la preparatoria, el tema del plazo de uno, se puede extender, todo eso, ¿verdad? Pero eso ya no lo vimos mucho porque eso pues tienen que estudiarlo en derecho penal. Acá solo es de enfocarse, o lo que importa es de que sepan que el Estado tiene el poder o el derecho de poder quitar bienes cuando vienen de procedencia ilícita, una vez se encuadren dentro de la extinción de dominio, dentro de la ley de extinción de dominio. Luego tenemos un cuadro comparativo. Al finalizar, acá es donde les digo las diferencias que tienen que saber: expropiación, indemnización, confiscación, no hay indemnización, nacionalización se enfoca mucho en servicios, más que todo más en servicios. Y esas son las diferencias que tienen las tres. Acá están los fundamentos: confiscación, artículo 41, la nacionalización 120, 129, 131 y la expropiación, el artículo 40. Y todas se basan también en el artículo 39.
Eso es relacionado a lo que es la intervención estatal, que es contra la propiedad privada. Entonces ahora, contrario censo, contrario a eso, vamos a ver lo que es ahora el régimen patrimonial público o estatal. Esto quiere decir ahora que vamos a entrar a ver lo que es, o lo que son más bien, porque son lo que son los famosos bienes del Estado, o los que le llamamos bienes estatales, o lo que le llamamos el patrimonio público, etcétera. Así tiene diferentes nombres, pero ahorita vamos a entrar a ver lo que es el régimen patrimonial del Estado. Entonces, ya dijimos, propiedad privada o patrimonio privado es el que tienen todas las personas físicas o jurídicas. Ahora vamos a ver el régimen patrimonial del Estado y vamos a hacer una pequeña definición. El régimen patrimonial del Estado es el conjunto de normas jurídicas, principios. Entonces, al final se puede establecer, cuando hablamos de un régimen, hablamos un tipo de algo que estudia, algo que regula, pero se llama régimen, es algo que regula. Entonces, básicamente, podemos decir que también un régimen es un marco legal. En este caso, el régimen patrimonial del Estado son ese conjunto de principios que van a defender o van a desarrollar o van a regular la forma en que se van a utilizar los bienes, derechos y recursos que integran el patrimonio público del Estado. Esto quiere decir que ustedes se recordarán, y lo vimos en el semestre pasado, para mis alumnos que sacaron buenas notas y para los que no, pues se recordarán también que dijimos que el Estado es una persona jurídica, ¿verdad? Se recordarán que es bien interesante porque al finalizar es una persona jurídica, pero no es una persona jurídica totalmente civil. Esa fue una pregunta de examen que muchos fallaron, ¿verdad? ¿Puede tener o puede ser sujeto del derecho civil? Claro que sí. Puede ser sujeto a derechos y obligaciones, que lo vamos a ver también en la siguiente clase. Pero a lo que quiero que entiendan es que el Estado también es una persona jurídica, es una entidad jurídica, por lo tanto también tiene que tener un patrimonio, así como Giovanni, así como Carla, Rosario, tienen bienes, tienen propiedades, tienen derechos, tienen obligaciones, tienen recursos. El Estado también tiene bienes, derechos, recursos que pertenecen a la entidad, ¿verdad? Entonces, el régimen patrimonial es la forma en qué instituciones, cómo se adquieren, cómo se administran, cómo se ejecutan, todo el tema de los servicios, el tema de los recursos, de los derechos, de los bienes. Por ejemplo, que si el Estado adquiere una propiedad, pasa a ser patrimonio del Estado. Si se da la intervención estatal, extinguen los bienes, ¿a quién van a ser? Van a ser parte del Estado. Si expropian una propiedad, van a ser parte del Estado, obviamente, dependiendo de qué institución se va a expropiar, o qué institución es la que expropia la propiedad. Entonces, básicamente, tienen que tener muy, muy claro que el régimen patrimonial del Estado es el marco legal que va a determinar la administración, adquisición, explotación y defensa y enajenación de los bienes del Estado. ¿Cómo van a gestionar o cómo el Estado va a gestionar sus bienes? Para, obviamente, obtener siempre cuál es la finalidad del Estado, el famoso bien común. ¿Estamos claros? Incluso, pues, pueden preguntar, pueden opinar, sin miedo, ¿verdad? Aquí, pues, es importante que participen. Entonces, vamos a pasar ahora a recordar un poquito lo que es el famoso derecho civil, y obviamente enfocarlo también en derecho administrativo. Vamos a ir viendo, desarmando un poco qué es el régimen patrimonial del Estado, recordando ciertos conceptos, como lo es el patrimonio. El patrimonio a nivel general, desde una perspectiva jurídica o una perspectiva técnica o de una definición global o general, como les digo, el patrimonio puede ser patrimonio público, patrimonio privado, etcétera. Entonces, tenemos que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona natural o jurídica o de una entidad. Entonces, acá es donde les explicaba. El Estado, al ser una persona jurídica y tener personalidad, que también lo vimos, ¿se acuerdan? Vimos el tema de la personalidad del Estado. Al Estado ser una persona jurídica, tiene
o puede ser sujeto de derechos y obligaciones, por lo tanto puede adquirir un patrimonio. Y este patrimonio está conformado por, hay que tener cuidado, el patrimonio no solo son bienes, cosas, propiedades, sino que estamos hablando de obligaciones y derechos. El Estado tiene la obligación de prestar los servicios públicos eficientes. El Estado está obligado a el bien común, el Estado está obligado a, etcétera. O sea, el Estado también tiene obligaciones. Entonces, cuando ustedes vienen y les preguntan cómo está conformado el patrimonio, tienen que decir que está conformado por bienes, derechos, obligaciones, recursos, servicios, todo lo que conlleve un patrimonio, ¿verdad? Entonces, y eso es una distinción técnica que está acá en el segundo párrafo, que el patrimonio no solo se compone de activos, o sea, de beneficios, por decirlo así, sino que también de pasivos, que son lo que se debe, las obligaciones. Entonces, eso creo que obviamente, pues ustedes a esta instancia, pues yo supongo que esto pues, lo manejan muy bien, me imagino, ¿verdad? O sea, que lo manejan muy bien, pero siempre me gusta aclararlo porque esto les va a servir, por ejemplo, para mercantil, no sé si ya están yendo mercantil, creo que en el séptimo semestre, creo que, bueno, si lo van a ver en mercantil, van a ver las sociedades mercantiles, van a ver el patrimonio, etcétera, van a saber cuál es la diferencia de capital, patrimonio y bienes, etcétera. Entonces, esto les va a servir mucho porque es una figura que se utiliza en todo el derecho, patrimonio. Luego tenemos ya el patrimonio estatal, que obviamente pues tenemos que entender que el patrimonio estatal es un tipo de patrimonio bien importante y que este sí es objeto de estudio del derecho administrativo. Y obviamente está enfocado en Guatemala porque estamos viendo, les explicaba que este curso está enfocado en Guatemala. Entonces, el patrimonio estatal comprende el conjunto de bienes, derechos, acciones que pertenecen al Estado de Guatemala destinados a la prestación de servicios o complemento de sus fines. Ojo, el patrimonio del Estado, por eso es de que ahorita acabo de ver una noticia hace poco que me metí ahí a Facebook un ratito, que apareció la ministra de no sé dónde, que había sido denunciada por Cristian Álvarez, que estaban utilizando las camionetas del ministerio sin placas, o que al finalizar también salió diciendo Fernando Arevalo que los ministerios de Estado no podían utilizar los vehículos para usos propios. Entonces, ¿por qué? Porque el patrimonio estatal solo está destinado para la prestación de servicios públicos o al cumplimiento de sus fines. Por eso también le preguntaron a un ministro, me recuerdo, mire, ¿por qué usted estaba con un vehículo en el puerto, o no me acuerdo dónde andaba, con su familia? Entonces no pueden utilizar los bienes, bueno, bienes en este caso, ya sea cualquier tipo de patrimonio, para fines que no sean los fines de la prestación de servicios o el cumplimiento de sus fines. Pero entonces ya entendimos, ¿verdad? El patrimonio es, recordemos que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene cualquier persona, jurídica o natural, física y natural, perdón, física o jurídica, o entidad. El patrimonio estatal es el que comprende los bienes, derechos y obligaciones del Estado de Guatemala. O en el caso del Estado, ¿verdad? Si hablamos de un estatal a nivel estatal. Puede ser también, pregunta examen, puede ser la diferencia entre el patrimonio particular y el patrimonio estatal, etcétera. Luego ya nos lleva a esto a algo bien importante, que es lo que vamos a desarrollar en este capítulo, ¿verdad? Son los bienes. Y aquí me vuelvo otra vez a ir a lo que es el derecho civil, o básicamente a unas definiciones genéricas o definiciones generales. Y vamos a entender que vamos a tener acá una definición de bienes. Y esta bienes nos lleva a otra definición, pero ahorita la vamos a ver. Entonces, bienes, escuchen, son todas aquellas cosas materiales o inmateriales que pueden ser objeto de apropiación, tener un valor económico y que forman parte del patrimonio de una persona o una entidad. Si se dan cuenta, esto nos lleva a que son cosas materiales o inmateriales. Entonces, un servicio no puede ser un bien, por lógico, ¿verdad? Un servicio es algo que no se puede, sujeto de apropiación, no es algo material, no es una cosa. Entonces, una obligación en cierto punto no es una obligación, es obligaciones de dar, de hacer, de no hacer. Se recordarán que hay que tener cuidado con ese tipo de obligaciones. Entonces, los bienes son aquellas cosas materiales o inmateriales. ¿Por qué inmateriales? Les pregunto. Una patente, por ejemplo, o hay un derecho de autor
¿Son bienes o no son bienes? También son considerados bienes, por ejemplo, una patente de invención, una marca, algo que puede ser o no puede ser hasta cierto punto pues, material o no inmaterial. Entonces, los bienes son todo lo que son cosas que son sujetas de apropiación. Y aquí me lleva algo, ¿qué es cosa o qué son cosas? Porque muchos confunden, eso es pregunta de privado, ¿cuál es la diferencia entre bienes y cosas? ¿O por qué todos los bienes son cosas y no todas las cosas son bienes? Que es una frase bien interesante, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes les pregunten por qué todos los bienes son cosas y todas las cosas no son bienes, entonces acá ustedes tienen que entender cuál es la definición de cosa. Y cosa es cualquier objeto existente en la naturaleza. Ojo, tenga dueño o no tenga dueño. O sea, quiere decir que puede ser, que puede ser algo o un objeto que no tenga, no pueda tener apropiación, que no puedan ser apropiadas. El mar, por ejemplo, el mar hasta cierto punto lo dicen que el mar es una cosa, pero el mar no puede ser sujeto de apropiación, etcétera. O sea, al finalizar lo que queremos que entender, por ejemplo, una piedra, solamente es una piedra preciosa que adquiere valor, una piedra normal, sencilla, no puede ser sujeto de apropiación o de valor económico, aunque sí es debatible, pero vamos a entender esas pequeñas diferencias. Entonces, cosa es todo objeto del mundo exterior, tenga o no tenga valor. Y cualquier objeto que exista en la naturaleza, tenga o no tenga dueño. Esa es la diferencia entre bienes y cosas. En cambio, los bienes tienen, para que ustedes puedan indicar que algo es bien, o puede ser sujeto a ser definido como bien, tiene que tener un valor económico y tiene que ser sujeto de apropiación, ¿verdad? Si no tiene esas dos características, no podemos hablar de que son bienes. Serían solo cosas, objetos que existen, pero que no son considerados bienes. Y luego esto nos lleva a un cuadro comparativo que yo pues les hice, que es con las características que les acabo de mencionar, ¿verdad? La valoración, la apropiación y el concepto, la razón, que son características que tienen que tener los bienes o las cosas para que ustedes puedan establecer cuál es esa diferencia. Y dentro de esa diferencia tenemos el concepto. Cosas, sentido amplio. Todo lo que existe es general. Por eso es que abajo dice relación es genérico. General, de género general. Todo lo que existe. O sea, todo lo que existe, todo objeto que exista es una cosa, es considerado cosa. Luego los bienes es un poquito más restringido, no es amplio, sino es restringido. Los bienes también, otra de las cosas que me faltó decirles es de que está muy enfocado en temas jurídicos, porque para que los bienes entran en un enfoque jurídico porque al tener valor, al tener un sentido de apropiación, por lo tanto entran a ser sujetos del derecho, o sea, sujetos jurídicos, entran a ser una parte que estudia el derecho, ¿verdad? Por ejemplo, les pregunto algo que aprendí en derecho bancario, que nunca lo había aprendido, la verdad, les soy sincero. Por ejemplo, la moneda al finalizar es el objeto del derecho bancario, ¿verdad? La moneda es estrictamente figura jurídica, la moneda, porque es algo que estudia el derecho bancario, que es el dinero, por decirlo así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? No todas las cosas son bienes. Y todos los bienes sí tienen que ser cosas, ¿verdad? Porque tienen que ser objetos, ya lo dijimos, ¿verdad? Ya sean inmateriales o cosas no materiales. Luego tenemos la característica de apropiabilidad. No todas las cosas pueden ser apropiadas, como les digo, el mar, nadie puede decir que es dueño del mar, por eso es de que también yo he llevado un curso que se llama Derecho del Mar y un curso que se llama Derecho Marítimo, que son dos tipos de áreas del derecho diferentes, que ustedes primero pues tal vez lo van a ver más, lo llegan a ver o tal vez no, pues, pero ustedes tienen que entender que el mar, al finalizar, nadie puede decir que es dueño del mar. De hecho, les cuento que el mar no es que sea, el derecho a utilizar el mar no es que sea sujeto de apropiación, sino que el derecho del mar es por el tema es por el tema de el tema del subsuelo, del tierra, de la delimitación geográfica que tiene un estado, que es el que puede utilizar o puede explotar los beneficios del mar, pero el mar no tiene dueño, ¿verdad? Entonces el mar no puede ser al final sujeto de apropiación, es como el espacio, ¿verdad?
El espacio, ya andan peleando, hablan de un derecho espacial, ya se andan peleando quién tiene derecho al espacio, que sí, que quién, cómo se va a dividir el espacio cuando ya se pueda, ya se va avanzando. O sea, básicamente lo que tienen que entender es que las cosas no son sujetas, no pueden ser apropiadas. En cambio, los bienes sí pueden ser susceptibles de apropiación. Y esto nos lleva a la siguiente característica, la valoración. No puedes decir, te vendo este pedazo de mar a tanto, ¿verdad? O te vendo esta, no sé, o sea, no puede, o sea, no puede ser sujeto de valoración. En cambio, un valor o un bien, perdón, se le puede otorgar un valor. Por ejemplo, vos decía una piedra preciosa, se le da un valor. Una piedra normal, por ejemplo, no le voy a dar un valor a menos de que le dé el valor de piedra preciosa, por ejemplo. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con esa parte, ¿verdad? De que tienen que tener un valor. Por eso es de que los títulos de crédito son considerados bienes muebles. Son documentos que generan o que representan un valor, ya sea económico o valor de bienes. Entonces lo van a ver también en Derecho Mercantil 2, que es un cheque, por ejemplo, es considerado un bien mueble, porque se le puede dar un valor a ese cheque, ¿verdad? Entonces, al finalizar, lo que quiero que entiendan es que los bienes tienen un valor patrimonial. Luego tenemos la relación, o sea, hablamos de que las cosas es el género porque todas son cosas, pero la especie o la especialidad es que tengan calidad de bienes. Luego tenemos obviamente una gran clasificación de bienes, se recordarán ustedes en Derecho Civil, creo que es Derecho Civil 2, ¿verdad? Que es el libro segundo, que es de la propiedad, los bienes y los demás derechos reales, si no estoy mal, creo que ya estoy teniendo lapsus ahí, pero si no estoy mal, si alguien me corrige. En el libro segundo encontraremos todo lo relacionado a los bienes, los derechos reales y la propiedad, ¿verdad? Y las formas de propiedad. Entonces, tenemos que entender que los bienes tienen clases de bienes y que son sujetos hasta cierto punto del estudio del derecho civil. Pero también, ¿por qué estamos viendo esto? Dirán ustedes, pues esto lo tuve que ver, ya lo vi en civil, y por qué el LIC está recapitulando. Porque tienen que entender esa diferencia entre bienes del Estado y bienes privados, ¿verdad? Entonces, luego tenemos que dentro de las clases de bienes por su titularidad, o sea, por quién es los propietarios o dueños, tenemos los bienes de propiedad privada que les pertenecen a los particulares y tenemos los bienes del Estado, los bienes públicos que son los que dominan o los que tienen o los que son los propietarios, que el propietario es el Estado, o sea, son los estatales. Entonces ya vimos que todo nos llevó a privado y público. Entonces, como es algo público, lo tenemos que estudiar en derecho administrativo, ¿verdad? O sea, eso es importante que ustedes entiendan. Por eso es de que también lo vimos el semestre pasado, se recordarán, por qué se relacionaba el derecho civil con el derecho administrativo. ¿Por qué se relaciona el derecho penal con el derecho administrativo? Lo acabamos de ver con la ley de expropiación, por darles un ejemplo. Luego, así, o sea, definitivamente todo esto se relaciona con el derecho civil. Luego tenemos bienes del Estado como tal, y básicamente son aquellos que integran el patrimonio de las entidades estatales y están destinados al cumplimiento de los fines del sector público, ya sea para el uso de los habitantes, porque el uso de los habitantes hablamos que son los bienes de uso común, o para las instituciones que son de uso no común, que son básicamente utilizados o destinados para el uso de las oficinas administrativas. Y eso me lleva a la clasificación de bienes del Estado a nivel genérico, a nivel general, que tenemos bienes de uso común, que son las calles, las plazas, los puentes, todo eso son bienes de uso común, que son bienes del Estado. Entonces, cuando ustedes quieran parquear un vehículo enfrente de un lugar donde les digan que no se pueden parquear, por darles un ejemplo, a menos de que haya una línea roja y a menos de que sea una salida de vehículos, al menos de que sea una salida de personas de discapacidad, etcétera, ustedes se pueden parquear porque al finalizar no hay algo que les limite porque son bienes de uso público, bueno, uso común, uso público le llamamos. Entonces, esa es la defensa que ustedes tienen que hacer. Por eso de que ahorita hay una iniciativa, o no sé, que denunciaron en el Parque Zoológico La Aurora, en el Zoológico La Aurora afuera estaban señores o jóvenes que estaban cobrando por parquear vehículos, y al finalizar, pues eso es algo ilegal, ¿verdad? Porque al final todas las calles y todo son para uso público y nadie puede limitar el uso de los bienes del uso común. Entonces, como les digo, tenemos esas dos clasificaciones, bienes de uso común,
calles, plazas, puentes, todo lo que tiene que ver relacionado con el uso de las personas en común. Por eso es de que esto es derecho administrativo, ¿verdad? Luego tenemos bienes de uso no común, que los de no común o los bienes privados del Estado, que le llamamos, que son bienes privados del Estado también, básicamente pues son esos bienes que son destinados para el funcionamiento administrativo. Son esos bienes que se utilizan para los utilizan para el funcionamiento de los ministerios, de las secretarías. Se recordarán que pues obviamente se le asigna, por ejemplo, un presupuesto del presupuesto general de ingresos y ingresos del Estado, se le asignan a las municipalidades, a todas esas entidades públicas, a la USAC le dan el 5%, aunque creo que en la práctica creo que le dan solo el 3%, y no estoy mal, es en última actualización. Entonces, si se dan cuenta, esos recursos o esos bienes, porque estamos hablando de que no solo estamos hablando de bienes, sino estamos hablando de recursos, son destinados para el uso no común, y esos recursos obviamente pues se adquieren bienes, ¿verdad? Se adquieren los objetos, que dijimos que son cosas. Luego tenemos, eso sería básicamente como a grandes rasgos los bienes del Estado. Eso me lleva ya al concepto o al tema de la clase de hoy, que era bienes del Estado, ¿verdad? Porque ahorita vamos a empezar ya a ver todo lo que es la adquisición, la venta, la administración de lo que es los bienes del Estado, ¿verdad? Entonces, solo en un segundo, que yo creo que aquí fue donde ya no se guardaron las de la presentación. Solo hasta aquí tiene esto, entonces voy a ir armando ahí ahorita el siguiente tema. Entonces dije un segundito ahí. Si tienen una duda, pues pueden hacerla, ¿verdad? Ahorita un segundo. A ver si lo encuentro todo. No, definitivamente no están las diapositivas. Entonces vamos a ir, si quieren, para avanzar un poquito, voy a ir dando la clase así de forma sin presentación, pero las voy a tener que ver si las logro encontrar, o si no, pues las voy a tener que volver a hacer y se las voy a tener que compartir ya para el examen final. Entonces, ahorita pues ya dentro de los bienes del Estado, o dentro de lo que son el régimen patrimonial, tenemos, es muy amplio, los bienes del Estado son muy amplios, pero entonces nos enfocamos mucho en los bienes o los servicios, bueno, bienes que al finalizar son bienes bien importantes, que por ejemplo son los famosos, el agua, y el derecho de agua y el derecho del subsuelo y el suelo y el espacio aéreo, ¿verdad? Que son básicamente en cierto punto son propiedad del Estado, ¿verdad? A pesar de que el agua, por ejemplo, el recurso hídrico, porque agua no es la palabra correcta, sino es el recurso hídrico, por eso es de que la ley no es ley de aguas, ¿verdad? Sino es de, por ejemplo, si ustedes vienen a la ley de El Salvador, se llama ley del recurso hídrico, ¿verdad? Porque así se le llama correctamente. Pero hablemos de nosotros con objeto de estudio, entender que estamos hablando del agua. Entonces, el dominio, el poder o el régimen del agua es algo bien importante, porque es patrimonio del Estado. O sea, es como el petróleo. Por ejemplo, si aparece petróleo, el petróleo es del Estado, no de la persona que lo encuentre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí hablamos también del otro bien, que es el subsuelo o el suelo. Nadie puede explotar el suelo y el subsuelo sin el derecho del Estado. Nadie puede vender agua supuestamente sin el permiso del Estado, ¿verdad? Y aquí pues obviamente vamos a entender que en Guatemala desde hace 40, 30, 20 años no se ha podido regularizar o establecer la famosa ley de aguas o la famosa ley del recurso hídrico. Ustedes se acordarán que hace poco también hubo otra discusión de eso, y de hecho hubo discusión porque en El Salvador, si no estoy mal, de hecho déjenme ver si lo encuentro acá,
En El Salvador, yo, si no estoy mal, recuerdo que uno, ahí sí acaban, no acaban, sino fue, pero no fue hace mucho, que se aprobó la ley del recurso hídrico. Tenemos a buscar la ley del recurso hídrico. Sí, fue, bueno, ya hace, puchica, eso fue hace como 2, 3 años, pero yo recuerdo que fue ayer, son bromas. La cosa es de que, la cuestión es de que en El Salvador sí ya se creó la Ley General de Recursos Hídricos. En Guatemala lleva ya años engavetada, como le llaman en el Congreso, ya está engavetada. Entonces, básicamente lo que quería que ustedes comprendieran es que el agua o el recurso hídrico al ser o al nacer del suelo, del subsuelo, que acuérdense cuáles son los elementos del estado, el territorio, y dentro del territorio que tenemos, el agua, el suelo, el subsuelo y el espacio aéreo. El estado no está conformado solo por lo que el suelo, sino que está hablando por el subsuelo, estamos hablando del tema del agua, el tema del espacio aéreo, cómo se regulariza toda esa parte del servicio de agua. Entonces, básicamente, a eso nos referimos con por qué estudiamos o por qué estamos estudiando. Ustedes preguntarán, pero ¿por qué estamos viendo el agua? Si el agua al finalizar, a mí me la vende en Pagua. Bueno, yo pago en Pagua, por ejemplo. Entonces, pero básicamente a lo que quiero llegar es de que el agua como tal, no estamos hablando del agua potable, sino el agua como tal, o el agua también que se utiliza ya sea como sustento para, ya sea para todo lo demás, que no solo para tomar. El agua al finalizar es de uso, al finalizar el recurso hídrico, básicamente es propiedad, por decirlo así, se lo podemos llamar, que básicamente es del Estado. O sea, el Estado es el propietario del agua. Pero existe el famoso dominio común, que es cuando el agua es utilizada para usos domésticos, usos de la casa, etcétera, o el uso del ganado. Y tenemos el dominio especial, que es cuando se requiere la licencia o concesión para explotar el agua, ya sea para energía eléctrica o para la industria. Por ejemplo, todos preguntarán, ¿y por qué Coca-Cola y toda la cervecería y todo ese aspecto, todo eso se utilizan agua? ¿O por qué la salvavidas puede vender agua? O sea, ¿por qué? Entonces, al finalizar es porque eh, y por eso es de que, ¿por qué creen que las grandes, esto ya me voy a sonar un poquito yo, y no quiero sonar como les explico siempre y lo aclaro en clase, no es que yo sea izquierda, ni que yo sea socialista, ni comunista, ni nada, porque lo quiero dejar bien claro, pero sí es por ello que en Guatemala se carece de una ley de aguas o una ley de recurso hídrico o recursos hídricos, porque aquí con el permiso del Estado pueden explotar el agua cuando quieran, como quieran. En cambio, ya cuando se regule la ley del recurso hídrico, ya más específicamente, se va a limitar hasta cierto punto el uso del agua o recurso hídrico. Y ahí es por eso de que le temen las grandes empresas, los grandes empresarios y las grandes familias, no les parece que exista un recurso hídrico, una ley de recurso hídrico, una ley de aguas. Por eso cuando les pregunten a ustedes ¿por qué es tan importante la ley de agua? Ustedes van a entender primero porque el Estado tiene el dominio, que el aprovechamiento lo puede dar es diferente, que todos tengamos derecho a agua porque es un servicio público al final hasta cierto punto que se vuelve público-privado porque le pagas a una empresa para que te dé agua, etcétera, hasta cierto punto es patrimonio del Estado, es patrimonio del Estado entre el régimen patrimonio del Estado. Por eso es de que ustedes ya como abogados y como estudiosos del curso de Derecho Administrativo van a entender por qué el agua es también estudiada en el derecho administrativo. Y luego, lógicamente, pues eso teníamos grandes rasgos, lo que es el dominio de las aguas, lo que es el agua como tal. Luego tenemos ya el dominio de los derechos del suelo y del subsuelo que tiene el Estado. Por ejemplo, el Estado no vende, por lo regular, más que todo, no vende el suelo o el subsuelo, por decirlo así, sino que solo otorga el derecho de explotación de
el subsuelo, por ejemplo, las famosas mineras, que es otro de los temas bien complicados o bien complejos que tenemos que estudiar. Muchos están a favor de las mineras, otros están en contra de las mineras. Yo no les puedo dar una opinión sin entrar en polémica, pero las mineras al finalizar es que el derecho es el derecho de explotar el subsuelo del Estado, pero el Estado es el dueño, no es que ellos sean dueños de la tierra, ¿verdad? Obviamente, pues yo creo que eso hasta lógico es, ¿verdad? Creo que cualquier persona sabe eso, pero obviamente es parte de mi programa del curso y tengo que darlo, ¿verdad? Y tenemos la ley de minería, tenemos la ley de hidrocarburos, que todo lo que regula el tema de las petroleras también, porque el petróleo también es parte del subsuelo, es lo que les decía, o sea, si sale el petróleo no somos nosotros. Aunque yo haya comprado esta tierra, pero hay en el subsuelo hay petróleo, no quiere decir que es mío. No sé si han escuchado ese famoso de sale petróleo, mejor no avises porque te lo van a quitar, es porque el subsuelo es el propietario, es el Estado. Y si hay minerales o hay, en este caso, hidrocarburos o todo lo que tenga que ver con lo que es el petróleo, es del Estado. O sea, el Estado tiene el dominio, es propiedad, por decirlo así, o patrimonio del Estado, lo que es el subsuelo. Y tenemos también el espacio aéreo, por decirlo así, que es el derecho a poder volar, no cualquier persona. De hecho, cuando hablamos del derecho de la aeronáutica, ¿cómo es? Me olvida el nombre, aeronáutica civil, no sé si lo digo bien, a veces me confunde ese nombre, pero cuando hablamos del derecho aéreo, o hablando del tema de aéreo, incluso hay una propuesta de regular lo que es unos drones. ¿Será que yo puedo venir y utilizar un dron en cualquier lugar? ¿O puedo venir yo con un dron y meterme en la propiedad privada arriba, el espacio aéreo? Les pregunto, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Será que es necesario regularizar el uso de los drones por el derecho del aire o el espacio aéreo que le llamamos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será o no será necesario regular? Porque el espacio aéreo está regularizado, está desregulado, tiene que regularizarse, ¿verdad? Sí, Elsie, ¿usted qué opina? Sí, Elsie. Yo opino que sí debe regularse el espacio aéreo, sí debe haber un reglamento, o sea, sí. Excelente. Es como también, por ejemplo, con lo que pasó con la lancha, con el joven que falleció ahí en Sololá. O sea, tenemos que también fortalecer ese tipo de leyes que regularizan propiedades del Estado, ¿verdad? Como lo son los lagos, ríos, etcétera, ¿verdad? En caso también del derecho de utilizar, por ejemplo, el mar para explotación, etcétera. Entonces, básicamente, eso sería con relación al espacio aéreo. Al final no hay tanto que hablar ahí, porque como le digo, eso es más que todo enfocado a que el Estado es el propietario, por decirlo así, o el dueño del espacio aéreo, del espacio terrestre, del tema del agua, pero que el Estado lo domina. Por eso que hablamos y regresamos a la diapositiva, que el Estado, que estamos hablando que son el patrimonio del Estado, son todos esos derechos y que es regularizar, adquirir, administrar y explotar los recursos, no solo los bienes, o sea, no solo los bienes, sino también los recursos. Y por eso es que estamos estudiando en este momento el recurso hídrico, el recurso aéreo y el tema del subsuelo. Entonces, básicamente, pues ahí agotamos ya el punto octavo del curso, del programa, que hoy, pues gracias a Dios, vamos bastante bien. Ya solo nos quedan 2 puntos, miren, y ya terminamos el programa, gracias a Dios. Fuimos un poquito rápido, les soy sincero, pero creo que abarcamos casi que todo. Entonces, gracias a Dios, creo que sí nos va a dar tiempo de terminar bien el semestre con todos los temas. Ahorita vamos a pasar ahora a algo bien importante. Ya vimos ahorita, por ejemplo, el patrimonio del Estado, ya vimos los bienes del Estado, ya vimos el dominio de las aguas, el aprovechamiento, el dominio del suelo, el subsuelo, el dominio aéreo. Ahora vamos a pasar a lo que es la adquisición y lo que es la disposición de los bienes del Estado. Y vamos a tratar también a lo que son las concesiones, los contratos de explotación y la explotación del subsuelo. O sea, vamos a empezar a ver todo lo que es la ley de contratación del Estado. Entonces, ahorita todos, por favor, buscar, comprar o obtener la ley de contratación del Estado, que es una ley que en lo personal siento que es algo complicado. Voy a tratar de enseñarles la ley, lo más grande, lo más importante de la ley, a grandes rasgos, para que ustedes puedan tener las suficientes herramientas para cuando ya estudien su fase pública, puedan ustedes poder
tener o para poder básicamente poder lograr tener un mejor desarrollo en ese curso, porque les soy sincero, la ley de control del Estado es un poquito complicada. Entonces, ahorita les voy a dar un minuto para que puedan buscar todos la ley de contrataciones del Estado para que podamos estudiar esa ley a grande, empezar a verla, porque como les digo, mis diapositivas de esa clase no las encontré, entonces creo que fue ese cambio. Es que lo que pasa es que no sé si les comenté que he tenido problemas con mi Office, porque como tenía un OneDrive anterior y como cambié y contraté otra vez el tema del Office, porque lo pago en línea, me dieron una oferta, pero esa oferta como que no muy me funcionó, porque me hice perdí muchos documentos, entonces... Pero bueno, la cuestión es de que lo importante es ahorita que todos busquen su ley de contrataciones del Estado, por favor. Lick, Sí, Giovanni, solo está, le tiene la mano levantada, ¿sí? Lick, perdón, ahí tengo duda en cuanto a los bienes del Estado. Tengo entendido que se tiene que hacer a través de Perdón, cuando me salí, disculpa, Giovanni, fíjate que me salí de este teléfono, ¿me sirve? sí, en cuanto a la venta de los bienes del Estado, tengo entendido que como que es el Congreso el que tiene que hacer así como un proceso legislativo, ¿va? Para poder vender los bienes del Estado, pero últimamente como que no se ha respetado eso, porque por ejemplo el estadio del ejército, que sabía que era un bien del Estado, no sé cómo al final fue, pues si no fue parte de alguna privatización, ¿verdad? Sí, por eso les decía que la venta de los bienes del Estado son bien complicados, por eso por lo regular lo que hacen es los famosos derechos de o arrendamientos, por ejemplo las propiedades que están en los alrededores del mar, por ejemplo, el puerto, bueno, el puerto no es una playa, etcétera, todos esos bienes al finalizar no los que nos vendan, ¿verdad? Sino que solo les dan derechos. Exacto, Giovanni. El proceso para poder vender es un proceso bien complejo que lo vamos a ir viendo ahorita dentro de estos temas. De exacto, vamos a ir viendo la venta, por decirlo así, bueno, más que todo la adquisición primero de bienes y luego ya la venta o compra directa o venta o remate o venta de bienes muebles, ¿verdad? Que vamos a verlo, encontrarlo en la ley de contrataciones del Estado. Vamos a ver también las figuras de la cesión, la donación, vamos a ver también la figura de, porque es la de la cesión de derechos, como les explico, que es cuando se ceden ciertos derechos de uso. Tenemos diferentes figuras que ahorita vamos a desarrollar con la ley de contrataciones del Estado. Entonces, les voy a dar un minuto para que busquen la ley de contrataciones del Estado, mientras yo aquí también la tengo a la mano y así podemos ir empezando a introducirnos, porque la idea era comenzar con esta clase y terminar, obviamente, ya son los últimos dos temas, que son los temas más complejos del curso, que son la adquisición disposición de los bienes del Estado y lo que es la estructura y las funciones básicamente la creación de los órganos administrativos. Eso creo que lo vimos un poquito también en la clase, en el semestre anterior, pero lo vamos a volver a ver. Solo que en Guatemala, cómo es que se crea un órgano administrativo en Guatemala. Entonces, todos, por favor, a buscar la ley de contrataciones del Estado, que en esta sí nos vamos a llevar en este tema unas 2, 3 clases, ¿verdad? Incluso vamos a introducirnos hoy y vamos a terminar de verlo el lunes y martes. Aunque el lunes, con el tema del extraordinario, estoy viendo ahorita, como son varios, entonces voy a ver si. Bueno, yo te voy a coordinar eso para ver el examen, pero igual no importa. Entonces, lo importante es que avancemos con el tema. Entonces, todos, por favor, con la ley de contrataciones del Estado.
Muy bien, espero que todos tengan su ley de contrataciones del Estado. Y vamos a ver, pues, como tema de hoy, tema de hoy no, sino que el tema es la adquisición y disposición de los bienes del Estado. Cómo es básicamente disponer y adquirir o vender bienes del Estado. Como lo decía aquel compañero Giovanni, no es fácil vender bienes del Estado. No es fácil. Y no es fácil no porque eso es un proceso difícil, lógicamente, pero al finalizar, como son bienes que son para beneficio propio, beneficio para la comunidad sobre eso lo están llamando. Pues sí, como son bienes que son para el bien común, no es que el Estado se protege, ¿verdad? Miren, yo siempre les he dicho a todo el mundo, incluso, incluso conocí unas personas que trabajaban en el colegio de abogados y me indicaban de cómo es de difícil utilizar los recursos del CAN, porque el Estado te pone muchas trabas, muchos requisitos, muchos procedimientos. También tengo un amigo que trabajó, en el ministerio estuvo con el viceministro de Deportes, y él decía, mano, para poder comprar cosas yo tengo que hacer un gran procedimiento, que para tanto monto hay que hacer un gran trámite administrativo. Entonces, ¿por qué por qué es importante que se mire la adquisición y la disposición de los bienes del Estado? Porque ustedes, cuando sean parte de la administración pública o cuando ustedes van a asesorar algún ente administrativo, ya sea cualquier entidad centralizada, descentralizada, dependiendo de cualquier entidad, ustedes como abogados, tienen que saber cómo, aparte de administrar, o aparte de administración pública, tienen que aprender la parte legal. No se puede llegar solo uno a sentar ahí y empezar a ejecutar el presupuesto. Por eso es de que también muchos vienen y solo critican desde su ignorancia. O no es ignorancia, sino tal vez son ingenuos, porque obviamente pues no es que sea un ignorante, pero por ejemplo, hasta cierto punto, yo no sé un proceso interno de un ministerio para poder comprar o para poder adquirir o para poder utilizar recursos del Estado. Yo les soy sincero, hasta ese momento, como no he tenido experiencia administrativa en la administración pública, yo les soy sincero, o sea, yo me sé la parte legal y que la idea y que cómo hay que hacerlo, pero que yo sepa cómo hacerlo en la práctica, en lo personal, directamente en la parte procesal o en la parte administrativa como tal, es algo bien diferente. Pero es que muchas personas solo critican y cuando ya están en el gobierno empiezan a tener resultados negativos. Por ejemplo, el actual gobierno, todo lo critican, y no es porque yo sea en contra del gobierno, no, sino que solo le estoy comentando lo que yo he escuchado, que el actual gobierno tuvo que negociar un montón de plazas porque ellos no tenían la suficiente gente para poder ocupar todas las plazas. Segundo, ellos no tenían una capacidad operativa administrativa para poder desarrollar todos los ministerios. Entonces, al finalizar, esa incapacidad se refleja no solo porque una persona no tenga experiencia, porque una persona no sea buena, sino porque la ley protege demasiado los bienes del Estado. El Estado no puede adquirir, no puede disponer tan fácil de los bienes. O sea, más que todos los agentes públicos o los que están en las entidades, acuérdense que el Estado no es una persona natural, sino que ya dijimos que los órganos administrativos están conformados por las competencias y por los agentes. Entonces, las personas o los empleados o los funcionarios públicos que estén no pueden venir y utilizar los bienes de una forma tan fácil o tan sencilla. Yo quiero comprar esto y solo hago el cheque y pum, anda a comprarlo. No, ¿verdad? Eso no funciona así. Por eso es de que este tema de la adquisición y de la disposición de los bienes del Estado es un tema bien, bien importante. Y nos vamos a ir solo a leer rapidito antes de iniciar todo el tema, con es un introductorio. Vamos a leer el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado. Y acá, escuchen, es el objeto de la ley y el ámbito de aplicación. Esta ley tiene por objeto normar las compras, ojo, compras, ventas, contrataciones. Escuchen, es que creo que sí, el teléfono se bloqueó. Así está. Perdón, pues sí,
esta ley tiene por objeto normar las compras, las ventas, las contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública que realicen entidades centralizadas, autónomas, municipales, organismos del Estado, entidades y empresas que quieran organización, o sea, si se dan cuenta, y todas las demás instituciones que conforman el sector público. O sea, quiere decir que todas las entidades que son parte de cierto punto de la administración pública, que ahora vimos también en cierto punto, las entidades centralizadas, descentralizadas, concentradas, etcétera, todas las entidades se regulan bajo esta ley. Y de hecho les voy a comentar algo que me pasó. Yo estaba ya por el cuarto semestre, creo yo, y estaba yo en una competencia de arbitraje comercial y vine y obviamente pues yo era mi primera vez que participaba en un tema así de competencia y llegué pues bastante lejos en mi final, después sí ganamos, pero lo que quiero que entiendas, me hicieron una pregunta, me dijeron, mire, ¿qué ley regula la adquisición o bienes que usted está disputando en esta controversia? Y la controversia era entre el ministerio, un ministerio y entre una persona particular. Entonces, el Código Civil, porque era un contrato de, no me acuerdo. Entonces, ahí fue donde yo, obviamente, pues yo no estaba no tenía tanto conocimiento hasta que, obviamente, pues los árbitros se quedaron así como, no, me está equivocado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el Estado intervenga en cualquier tipo de contratación, compra, venta, arrendamiento, cualquier tipo de adquisición, tiene que aplicarse la ley de contrataciones del Estado. O sea, ninguna entidad administrativa se puede saltar la ley de contratación del Estado. Cualquier compra-venta, donación, contratación, arrendamiento, cuando les pregunten en su examen técnico profesional, ustedes tienen que responder: todo proceso de arrendamiento, contratación, compra, venta de adquisición pública se regula por la ley de contrataciones del Estado. Esa es su pregunta. O sea, todo lo que tenga que ver con el Estado, ustedes ya saben. Ley de contratación del Estado. Que queremos acudir a comprar o no sé, a arrendar o cualquier tipo, a ley de contrataciones del Estado. Queremos ser contratistas del Estado, ley de contrataciones del Estado. Que queremos que estar aquí, que hacer esto, ley de contratación del Estado. Todo lo relacionado al Estado tiene que ser con la ley de contrataciones del Estado. No puede ser una relación totalmente civil, porque si bien es cierto, es mixta, porque siempre le llamamos mixta, porque el Estado al final también es un sujeto del derecho civil, ¿verdad? Porque obviamente también, y derecho mercantil, porque también llega a ser sujeto en cierto punto, pero todo se aplica a través de la ley de contrataciones del Estado. No podemos nosotros, ustedes no pueden cometer el error que yo cometí en ese momento que estaba joven, y obviamente pues en el camino uno va aprendiendo, entonces ustedes ya saben, ¿verdad? Toda relación jurídica en contratación, compraventa, donación, toda adquisición de bienes del Estado son a través de la ley de contrataciones del Estado. Igual la prestación de servicios y todo, ¿verdad? Tú denme un segundo porque me están llamando. Ese es el número por favor. Perdón, es que a veces me llaman así, por ejemplo, del Ministerio Público, aunque ya tengo el número del Ministerio Público, pues, pero es entre llamadas así de trabajo. Entonces, les comentaba que al finalizar es importante que ustedes esta ley de contrataciones del Estado la estudien mucho, incluso aquí a mi auxiliar que va para la fase pública, yo sí le recomendé o le recomiendo que estudie bastante la ley de contrataciones del Estado, porque es una ley que preguntan mucho en el examen técnico profesional público. Entonces, ahora sí, ya vimos la ley de contratación del Estado, ya vimos qué es o por qué estamos o vamos a estudiar lo que es el tema de la adquisición
y la disposición de bienes del Estado. O sea, es importante que ustedes sepan por qué vamos a estudiar estas figuras. Y vamos a estudiar la figura de la afectación, la desafectación, vamos a ver también las modalidades de adquisición y disposición de bienes, las famosas licitaciones, las cotizaciones, vamos a ver la compra directa, vamos a ver la subasta y remate, vamos a ver la venta y permuta, el arrendamiento, la cesión, la donación, vamos a ver las diferencias entre lo que es la relación de los bienes civiles que les explicaba con los bienes y la relación mercantil con los de la relación administrativa. Entonces, básicamente, pues esto sería la introducción de la clase, la siguiente clase. Ya avanzamos bastante, como les digo, ya vamos en los últimos 2 temas. Y pues dejo ahorita este espacio para preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. Como les digo, recapitulando para los que entraron tarde, el examen extemporáneo será el día lunes. Yo les estaré informando la forma en que lo vamos a hacer. De hecho, creo que Lucía ya